¿Qué te parece si le ve que el régimen cubano acaba de aceptar que otro proyecto le salió mal? Es muy extraño, tú sabes, porque ellos son extremadamente efectivos prácticamente en todo. Yo te diría que salvo en la represión y en todo lo que implica chivatear, el espionaje y todo, y mantener presos políticos y eso, han sido desastrosos para todo lo demás. Esto realmente da pena. Y bueno, resulta ser que hicieron un experimento donde ellos comenzaron, o sea, el gobierno castrista empezó a alquilar los automóviles estatales a particulares para Ajá. que se encargaran de transportar a la población y le pagaran un arrendamiento, ¿no? El experimento comenzó en el 2021, por supuesto, para reducir el problema, la tremenda crisis de transporte, Ujú. pero por supuesto no lo logró. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, señores. Muchísimos vehículos de empresas que estaban subutilizados fueron arrendados, se suponía que iba a ser tremendo negocio, que la situación del transporte se iba a resolver, pero ya reconocieron el fracaso del experimento. ¿Por qué, señores? El robo, la ineficiencia, que si el combustible, que si los suministros, que si las piezas de repuesto. O sea, es el cuento de nunca acabar. Es lo que pasa siempre. De hecho, aquí traemos un pequeño reportaje que vamos a compartir con ustedes un poco para como colofón de este comentario que les traía acá, que les traigo. Y de hecho aquí Carlos Alberto nos dice, Jadir, ¿alguna vez algún proyecto económico le ha salido bien a Cuba? Bueno, realmente no. En principio ha sido una desgracia para todo un pueblo, pero también ha sido una bendición para ese pueblo que esa tiranía no se haya logrado entronizar en el poder y que no haya tenido ningún éxito en lo económico, señores. Por una cosa, hoy una persona me escribía en los comentarios, ¿no? Esto que ponen en los videos, me decían, ¿y qué pasaría si levantan el bloqueo? Vaya, solo por probar. Ustedes que viven en Estados Unidos. Y yo le decía, bueno, si se levantaran el embargo, vamos a decir embargo, que es como se Ujú. llama, porque es un Como embargo financiero. Si se levantara el embargo es porque Cuba ha cumplido con varias condiciones. Una, por supuesto, convocar las elecciones libres. Dos, liberar a todos los presos políticos. Y tres, por supuesto, se trata de devolver todas las propiedades robadas. Que yo sepa, nada de eso ha ocurrido. El otro era, por supuesto, garantizar la libertad de prensa, de movimiento, de asociación, de partidos políticos. O sea, esos son los primeros pasos para que Estados Unidos dijo, ok, voy a considerar levantar el embargo, pero no lo puede levantar ningún presidente, o sea, porque el embargo está codificado y claro. tendría que haber una amplia mayoría de Cámara de Representantes, Senado y por último el presidente que firme la ley. Por lo tanto, tendrían que darse los tres factores. Está bien difícil, porque créeme que de lo contrario, lo mismo Obama que Biden, con todo lo que hemos visto, hubieran tratado de hacerlo o incluso lo hubieran hecho. Aquí, de hecho, un saludo para Leo Pérez, que nos saluda, para los Saludos, panelistas. Leo. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenido. Y yo le comentaba, bueno, ¿qué sucedería? Vamos a decir que Estados Unidos o el gobierno que esté de turno consiga todos los poderes, sea un presidente demócrata y diga, vamos a pasarnos por el forro todo esto, no vamos a ver nada, como hacemos siempre, le quitamos todas las restricciones. ¿Qué va a pasar? Las empresas americanas se van a lanzar como tiburones a negociar con las empresas cubanas, con las empresas estatales. Esas empresas estatales se van a endeudar hasta el moño, o sea, van a coger de todo lo que le puedan coger a crédito y después no les van a pagar. ¿Qué va a suceder entonces? Esas empresas americanas con unas deudas descomunales, muchas de ellas van a quebrar. Cuando empiecen a quebrar y declaren la bancarrota, ¿qué sucede, Silibet? Empiezan a despedir personas, muchos de Claro. ellos cubanos y de otras nacionalidades, no importa, van a despedir montones de personas. Se van a coger a capítulo 11, a reestructuración o a capítulo 7, que es quiebra total. Por Ujú. lo tanto, los proveedores de ellos también van a tener unas pérdidas tremendas. Y al final, señores, el gobierno, cuando las pérdidas son tan grandes para empresas así de masivas, que realmente son de carácter estratégico, adivina qué va a pasar. Van a coger de nuestros impuestos y le van a dar un salvavidas a esas empresas que arriesgaron su dinero. O sea, al Claro. final
A mí sí me importa. El consumidor es Pues, quien claro. exacto, todo el que consume. Ahora, señores, cuando Exacto, decimos pagamos impuestos, ¿Mm? no piense que es solamente la persona que trabaja. No, 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 no. El ama de casa, el deshabilitado. Cualquiera que se compra un chupa chups, la cosa más Paga sencillita, impuestos. y pague impuestos sobre la venta, ahí está. Y con esos impuestos es que se va a salvar todas las empresas esas que los castristas le robaron. Por lo tanto, sería el cuento de nunca acabar y le volverían a poner un nuevo embargo. Espérate, vamos a volver a probar. Pero señores, ¿para qué tú tienes que probar si han estafado al 99% del resto del mundo? ¿Para qué tú tienes que venir? Eso es como en tu barrio, qué sé yo, hay un vecino que vende, no sé, vende un pan de jamón, pero el pan de jamón es horrible, en mal estado. En Navidad el tipo lo saca arriba, el pan de jamón lo vendemos y cuando la gente lo prueba, no, qué basura, esto no hay quien se lo coma. ¿Tú crees que tú vas a ir a comprar pan de jamón a ese tipo? Que el barrio completo ha sido estafada porque el pan de jamón es un desastre. No. Exacto. Entonces, ¿para qué van a caer en ese rollo? Pero bueno, vamos a hablar de este experimento un momentico y cómo ellos aceptan de que finalmente fue tremendo fracaso, como algo muy raro, señores. Un segundo. De sus experimentos. Autoridades cubanas han tenido que reconocer el fracaso de otro de sus experimentos para intentar solucionar la crisis del transporte público en la isla, el de alquilarle vehículos estatales a privados. Rolando Nápoles nos explica. Hola, sí, muchas gracias. Desde el año 2021, específicamente en julio del 2021, el régimen comenzó a autorizar el arrendamiento de vehículos estatales a privados, sobre todo para intentar solucionar la crisis con el transporte público en la isla. Casi 3 años después, ese régimen parece reconocer que ese experimento tampoco ha dado resultado. ¿Cómo se entiende que los particulares tengan combustible y entonces los del Estado no? Autoridades cubanas parecen no... Espérate, vamos a darle la respuesta a esta muchachita que imagínate, dentro de Cuba se tiene poca información. ¿Cómo se entiende que los particulares tengan combustible y los estatales no? ¿Qué tú crees, Silibet? ¿Por qué? Porque los estatales, los mismos, entre ellos mismos se reparten todo y no se las dan al pueblo como tiene que ser. Y además, a los estatales les interesa ganar dinero. Lo están viendo como un Estoy negocio. segura que se los revenden a los privados. Pero Silibet, o sea, exactamente. Entonces, si a ti te pagan, digamos, 5,000 pesos cubanos, lo mismo es un viaje que 10 viajes, ¿cuántos viajes tú vas a dar? Uno, o quizá ni siquiera uno. Le poncha la goma al carro y te la pasas jugando dominó ahí en la terminal en lo que arreglan ese auto. Entonces, ¿por qué los particulares tienen combustible, resuelven las piezas de repuesto? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el Estado le transfiere parte de su combustible, tú sabes, robado, negociado, aduanero, etcétera, etcétera. Pero lo otro es porque el sector privado quiere producir ganancias. Claro. Que es la única forma en que Cuba podría salvar su economía. Si ellos privatizaran todo, sin excepción, Cuba podría salvar su economía y de hecho salir a flote. Pero ellos quieren, imagínate, mantener Controlar. los dos sistemas, exacto, y conocer entonces que si la tiendita esta vende tanto, cuáles son los productos que venden y a dónde va el dueño. O sea, todo controladito y que no se les escape nadie. Pero bueno, vamos a seguir. Mira el transporte este, qué cosa más loca. Es un camión, señores, como un camión jaula. Déjame enviarte algo porque yo tengo ¿Sí? Yo tengo que hacer referencia de esto porque es que nada más alejado de la realidad, los venezolanos pasan por lo mismo. Se montan en camiones como esos que les llaman perreras, porque de algún otro modo, cuando se hizo con China, se hizo una alianza donde ellos impartieron y enviaron cantidad de transporte, entre ellos autobuses, trenes que estaban en construcción, todo ese dinero se lo robaron. Quedaron los autobuses, pero ¿qué sucedió? Una vez que ellos empezaron a dañarse porque eran autobuses chinos, y ya luego no tenían de dónde sacar los repuestos y las piezas, empezaron a quedar como cementerios de autobuses Yutong. Y ocurre lo mismo. Los van transformando y ocurre y se inventan los Frankenstein. De hecho, señores, aquí tenemos a alguien que quiero saludar. Ainay Rod
que la conoce todo el mundo. Fíjate que saludó Popeye, ya Popeye le dice, ay, Narod, Bueno, tú también bienvenida. aquí. Bienvenida. Aparentemente tiene una presencia constante en los shows por la libertad de Cuba. Señores, bienvenida Aina Rodríguez, Aina Rod. Bueno, no sé si es Aina Rodríguez o no. Pero bueno, seas bienvenida de verdad y vamos a terminar esto para entonces compartir lo que me acabas de mandar un momentito. El fracaso Miren de otro esto. de sus tantos experimentos en Cuba, el de arrendarle vehículos estatales a privados para el transporte público, un experimento que no ha frenado el alza de precios en este servicio. Así lo reconocen, por ejemplo, los principales dirigentes del régimen en la provincia de Las Tunas. No nos ha salido bien. La política en ese sentido en la provincia adolece de varias cuestiones. En primer lugar, el tema precio. No es posible, como se ha expresado aquí, que si se da el combustible, si se tiene un control de todos los medios que están arrendados en el territorio, se ejecuten violaciones de precios como las que se han analizado aquí. Es que ni trasladándole. Pero es que violaciones de precio es porque la gente sube el precio. ¿Por qué? Porque hay algo, mi hermano, Claro, que se llama inflación. Claro, tú le puedes dar un poquitico de combustible, pero y ven acá y las piezas de repuesto y el mantenimiento y pagarle a la gente para que trabaje en esos transportes, etcétera, etcétera. Por supuesto, señores, claro que tienen que subir los precios, pero además, señores, eso es oferta y demanda. Si ustedes dejan que la gente invente sus camioncitos, lo arrendan todo el parque ese estatal y todo, tú vas a ver cómo bajan los precios. Una vez que la demanda se estabilice con la oferta, eso es lo que va a pasar, señores. Pero mira este medio de transporte, Silver. Al sector privado. La papa caliente, la solución del crítico transporte público en Cuba. El régimen ha podido garantizar la estabilidad de este servicio. Según autoridades de este sector, han arrendado a particulares más de 1,000 vehículos que las empresas estatales tenían subutilizados para ser usados ahora en actividades de producción o servicio. La inestabilidad de la guagua, a veces uno llega aquí 2 de la tarde, son las 6 de la tarde y aquí no se puede coger nada. Y cuando llega algo, es para la persona, los hombres, la persona que tienen fuerza. Por otro lado, también sigas. Eso sí es real. Es que para montarse allí necesita fuerza. No todo el mundo, si tiene una condición en las piernas, no pueden encaramarse ahí. En la primera foto se supone que es un autobús normal, un colectivo donde está supuesto a llevar solo la gente que está sentada y de pronto alguien de pie. Pero se van así y arriesgan su vida la gente que va ahí colgada. Mucha gente ha sido atropellada. Y tienes el cobrador. El colector. En los camellos, aquello era famoso, te empezaban a empujar y tú te sentías aplastado como una sardina y el conductor diciendo, empujen, que caben más, dale, que caben más, y chucu. ¿Y qué pasa? Que los de abajo decían, bueno, como yo no voy a subirse, los demás subieron, y entonces empezaban a empujar para arriba y además tú ibas pasando por ahí, tú ni siquiera ibas a subir al autobús, ni mucho menos. Y si te agarraba la multitud y te subía y después no tenía forma de bajar. Si tú tienes libertad de movimiento, tú tienes libertad de reunión, tú tienes libertad de planificación, te es más fácil conspirar, te es más fácil reunirte, te es más fácil armar una protesta, armar cualquier cosa contra el Estado. No que si te transportan como animales, la gente lo piensa 2 veces hasta para ganarse sustento. Ahora imagínate lo que es ir a reunirse con unos amigos, algo por el estilo, lo que es ir a la playa, por ejemplo, que es un dolor de cabeza, se meten 3 horas para aquí, 3 horas para allá y en ocasiones mucho más. Por lo tanto, todo eso desestimula a la gente y la idea es mantener a la gente el mayor tiempo posible, si le ve como prisioneros en su casa, para neutralizarlo. Y si la gente se desespera porque le pones un apagón de 10, 15, 20 horas y se va, mejor. Otros migrantes, otra gente que van a mandar remesa. De hecho, hace rato que hicieron los cálculos y todo este tipo de sistema tiene una estadística en mente. Si ellos logran quedarse al menos con el 10% de su población actual, pueden vivir tranquilos porque tienen una población, por lo tanto son reconocidos como Estado, tienen un país y van a tener el resto, el 90% restante que va a mantener a ese 10% que no se pudo ir. Lo que sí no se puede dar el lujo que se le vaya a todo el mundo, ¿no? Pero con que retengan a una pequeña porción, lo demás es carga que prefieren librarse, porque además pasa de ser carga, tú sabes, que sostener,
que amedrentar, que encarcelar, pasan a ser emisores de dólares. Por lo tanto, imagínate el cambio. Por lo tanto, Maduro, los Castro, digamos, los Castro, en Cuba viven 10 millones, aproximadamente 11, una estadística ahí todo rara que yo creo que con la inmigración que hay, bueno, en fin, vamos a redondearlo a 10, con que se queden con uno. Casi todo el mundo va a tener un tío, un primo, un papá, mamá, bla, 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 y van a seguir la economía se va a mover es con las remesas, igual como pasa en Venezuela. Y alguna que otra gente va a parir en Cuba y va a tener hijos y va a seguir el sistema, por muy mínima que sea la población. Entonces, no necesitan tanta gente realmente, porque acuérdate que producir no es el objetivo del totalitarismo. El objetivo es mantenerse y robar. Y qué mejor cosa para robar sean dólares de los Estados Unidos y tú lo puedes administrar y venderle los productos a la gente como te dé la gana, al precio que te dé la gana. Con todo este rollo, resulta ser que ahora tenemos un nuevo problema que a mí, en lo personal, de verdad no me pinta nada bien. Te lo voy a compartir de inmediato para ver qué opinan todas las personas que están conectadas y quienes en el futuro nos van a ver también. Y se trata, señores, nada más y nada menos que ahora se ha descubierto, puesto que no se había hablado de esto hasta el día de hoy, que hay nada más y nada menos que toda una flota de barcos y submarinos rusos militares con aviones y todo esto que supuestamente van a llegar la semana que viene a Cuba para hacer ejercicios militares. ¿Qué pasa? Normalmente uno diría, nada, normal, ejercicios militares lo hace todo el mundo. Bueno, ¿qué sucede? Son los ejercicios militares, por lo que se ve de la flota, lo que han podido detectar los satélites de inteligencia americanos, es la flota más grande que ha estado en el Caribe en los últimos 5 años. Y nadie se explica cómo en medio de un conflicto donde Rusia requiere cada barco, cada submarino, cada hombre, porque ellos se la están jugando contra Ucrania, se pongan de repente a hacer ejercicios militares del otro lado del mundo, señores. O sea, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno, realmente no. Es preocupante, al contrario. Es muy extraño que justamente ahora, cuando estamos apenas un mes y medio de las elecciones venezolanas, cuando hay una crisis de gobernabilidad en Cuba tremenda, con unos apagones, con manifestaciones, con todo tipo de problemas, es muy extraño que en este momento se aparezcan estos ejercicios militares que, te digo, no solo son de barcos, sino que incluyen a submarinos de, como dice la fuente americana, no traen armas atómicas, lo que sí, hay 2 o 3 submarinos de propulsión nuclear. Y uno dice, wow, ¿y para qué? ¿Para qué tú vas a hacer ejercicios militares? Míralo acá, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba dijeron que la fragata rusa Almirante Voskov, el petrolero, yo creo que Pachín ese lo van a saquear en Cuba. Si lleva petróleo, regresa vacío. El remolcador de salvamento Nikolai Kriker y el submarino Kazan llegarán el 12 de julio y permanecerán una semana. ¿Quién sabe qué va a pasar ahí? Un funcionario estadounidense dijo a Miami Herald el miércoles que se espera que los ejercicios incluyan una actividad grande naval y aérea cerca de Estados Unidos, en la que participarán tanto aviones rusos como buques de guerra de combate. El primer ejercicio aéreo y marítimo coordinado por Rusia en el hemisferio occidental en los últimos 5 años. Y mira con lo que sale el gobierno cubano. El gobierno cubano no mencionó ejercicios militares en su comunicado, pero destacó actividades culturales. Imagínate, van a poner un circo entre los barcos y van a hacer un show, ¿no?, de luces o algo por el estilo. Durante su estancia, los marinos rusos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas de cortesía al jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria y a la gobernadora de La Habana. Además, recorrerán lugares de interés histórico y cultural, dice el comunicado. Bueno, Jadir, muchas gracias a todos por acompañarnos. Quédense con Jadir, que hay otros temas bien importantes por los que discernir. Y nos vemos el lunes. Así que nada, el lunes ya nos quedaríamos otro ratico más para conversar. Es bien chévere compartir con todos. Muchísimas gracias, Silibé. Nos vemos el día lunes. Pues, señores, entonces, sobre este tema, también quiero comentarles que Cuba acaba de anunciar que va a arreciar las leyes precisamente contra
la libertad de expresión y todo tipo de las pequeñas libertades que todavía pudieran existir en la isla. A tal efecto, dale un segundo, un momentico, déjenme minimizar esto. Recuerden que me dejaron solo y un poco, vamos a ver un segundito. Quiero compartirles algo. Ok, vamos a ver este video y posteriormente vamos a comentarlo, señores, para que ustedes mismos sepan lo que acaba de suceder en Cuba ahora mismo. La controvertida Ley de Comunicación Social de Cuba, que desconoce a la prensa no oficial y permite la publicidad comercial por primera vez desde el triunfo de la revolución, fue publicada en la Gaceta Oficial. Fíjense, señores, recuerden que Randy Alonso lo dijo en la mesa redonda, que por qué los cuentapropistas, las MIPYMES y todo esto no empezaban a pagar comerciales en la televisión. Fíjense, es que si invierten para anunciarse en el programa de Randy, en el programa con Filo, en el noticiero nacional, eso, están botando su dinero directamente en un vertedero, señores, porque eso no lo ve nadie, realmente nadie. Por lo tanto, estarían botando su dinero. Aquí, de hecho, sobre el tema que acabamos de hablar, Carlos nos dice, ¿y cómo podemos frenar eso ahí? Porque los demócratas no hacen nada. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo único que, en mi opinión, es simplemente regresar a lo que ya funcionó, presionar a México con que es fácil. O sea, es fácil porque ya se hizo y vimos que funcionó. Presionar a la presidenta electa, ya López Obrador está de salida, o López Hablador está de salida. Por lo tanto, a la señora Sheinbaum presionarla y simplemente decirle, mira, ¿sabes qué? Si insistes en dejar pasar a todo el mundo para acá, como si esto fuera un relajo, te vamos a subir los impuestos de todos los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos. Imagínense, señores, que México pasó a ser el segundo socio comercial de todos los Estados Unidos. Perdón, el primer socio comercial de los Estados Unidos. Superó a Canadá y ha superado incluso a China. O sea, México tiene la economía de ellos muy ligada a la de los Estados Unidos. Por lo tanto, si desde los Estados Unidos se presiona, créeme que ellos van a volver a poner el candado y inmigración entonces va a tener la oportunidad de entrevistar a esos inmigrantes que puedan probar si tienen un temor creíble, que puedan dar las razones por las que están inmigrando y el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos entonces va a tomar decisiones al respecto. Pero esto tiene que ser un proceso ordenado, seguro, para que precisamente todos sigamos gozando de la seguridad que cada día se pierde más en los Estados Unidos. Aquí nos dice Beatriz, muy buenas tardes, magnífica información, saludos, muchísimas gracias Beatriz, bienvenida. Pero bueno, vamos a seguir con las pautas comerciales que por primera vez desde que triunfó el comunismo en Cuba se vuelven a introducir en una ley de comunicaciones para llenar la televisión supuestamente ahora de comerciales. Pero miren lo que trae anexo, señores. Más de un año después de su aprobación parlamentaria, la legislación, acompañada de 2 decretos regulatorios, es la primera de su tipo en la isla en 70 años y combina el alineamiento político de los medios autorizados, la regulación de los fenómenos digitales y una cierta apertura para permitir la publicidad y los patrocinios comerciales. Esto fue lo que declaró en una conferencia de prensa el vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, Onelio Castillo. Estamos hablando de una ley que nace y se implementará para la sociedad toda, para que el pueblo pueda comunicarse mejor, para que la administración pública se comunique mejor con el pueblo, para que haya más diálogo, para que exista más participación popular. El texto ha sido duramente criticado por diversas ONG y medios fuera de la órbita estatal, quienes argumentan que censuran los contenidos contrarios a la narrativa oficial y deja a la deriva a los diarios digitales. Y ahí está el tema, señores. Como siempre, por supuesto que vienen restricciones para los medios que no comulguen con ellos y viene todo tipo de prohibiciones a nivel de multas, incluso encarcelamientos por publicar posts en redes sociales, publicaciones, etcétera, etcétera. O sea, todo eso viene como parte de la ley. Aquí aprovecho para saludar a Julio Alejandro. Bienvenido. Pues estábamos conversando sobre esto, señores. ¿Qué viene después de esto? Bueno, más represión y, por supuesto, prepararse para reprimir a todo el que se oponga al régimen y lo haga patente. De hecho, como a mí me decían los segurosos,
el compañero que me atendía me decía, es que tú puedes pensar lo que tú quieras. Tú puedes pensar en derrocar a la revolución, lo único que no debes decirlo. Y yo decía, pero ¿de qué sirve pensar algo si no se puede conversar, si no se puede planificar e incluso ejecutar? Y me decía, ahí está el delito. Precisamente, mientras tú te quedes con esto en el cerebro, no hay problema. Yo le decía, pero entonces ustedes están creando una sociedad de puros hipócritas, precisamente de gente que jamás dice lo que piensa porque tienen temor a las consecuencias. Y créeme que yo no voy a aceptar eso. Y bueno, precisamente lo tuve que pagar y esa es una de las razones por las que estoy aquí. Bueno, ¿qué dice esta ley, señores? Plantea la prohibición de divulgar informaciones que puedan desestabilizar al Estado socialista. Eso es lo más ambiguo del mundo. O sea, cualquier cosa que diga cualquier persona pudiera ser visto como eso, ¿no? Estás tratando de desestabilizar el orden, la tranquilidad, etcétera, etcétera. Se desconoce a la prensa no oficial y permite la paz comercial por primera vez. Desde el triunfo de la revolución en 1959, este régimen ha mantenido un férreo control sobre todos los medios de comunicación y de hecho, la última modificación de la Constitución de la República, la Constitución Socialista que se hizo en el 2019, reafirma que los medios de comunicación deben ser de propiedad socialista, excluyendo cualquier tipo de propiedad privada. Esta ley, como cosa rara, señores, fue aprobada por unanimidad, lo cual es lo más normal en Cuba. Todo el mundo aplaude como focas en la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo del 2023 y ha sido la primera legislación de este tipo en la isla en 70 años. La ley pasó por más de una treintena de borradores, pero créeme que muy poca gente se opone a esta ley. De hecho, hay un señor que se llama Onelio Castillo, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social, que calificó la publicación de la ley como una jornada trascendental. Imagínense ustedes. ¿Qué de trascendental? Simplemente consolidar el control estatal al estilo de Vladimir Putin, al estilo de Corea del Norte. Y cualquiera puede ir a la cárcel o puede enfrentar multas simplemente por decir algo que no le conviene al régimen que se conoce.